El olor a crisantemos marchitos y cera de vela barata aún impregnaba la pequeña sala de la casa de Sofía, un recuerdo olfativo persistente del velorio que había terminado horas antes. Afuera, la lluvia fina y fría lavaba las calles adoquinadas del pueblito, como si el cielo también llorara la partida de Carlos. Sofía, una mujer de 40 años cuyos ojos hinchados denunciaban noches sin dormir, estaba sentada en el sofá gastado, rodeada por sus 5 hijos. El más pequeño, un bebé de 6 meses, dormía inquieto en su regazo, sintiendo la tensión en el cuerpo de su madre. Gabriel, el mayor de 14 años, se mantenía de pie cerca de la ventana, vigilando la calle con los puños cerrados, intentando asumir el papel de protector que la muerte prematura de su padre le había impuesto tan temprano. La muerte de Carlos había sido súbita, un ataque cardíaco fulminante a los 45 años. El corazón exhausto de cargar secretos y miedos demasiado pesados para un hombre solo. El pueblo decía que Carlos era un hombre bueno, pero débil, un contador silencioso que trabajaba desde hacía 20 años para Don Valente, el hombre más rico y temido de la región, un agiotista que controlaba el comercio local con préstamos predatorios y sonrisas de tiburón. Carlos nunca se quejaba, nunca pedía aumento, solo agachaba la cabeza y hacía cuadrar los números. Para muchos, incluso para la propia familia de Sofía, esa sumisión era cobardía. Pero Sofía conocía al hombre que lloraba bajito en el baño de madrugada, sabía que su silencio no era debilidad, era miedo, miedo por ella, miedo por los niños. Y ahora, con él muerto, el escudo invisible que él sostenía se había roto, dejando a la familia expuesta a los lobos. La puerta del frente no fue golpeada, fue abierta con una patada que reventó la cerradura frágil, haciendo despertar al bebé a los gritos. Gabriel corrió para interponerse entre su madre y la entrada, pero fue empujado violentamente contra la pared por uno de los 2 matones armados que invadieron la sala. Detrás de ellos entró Don Valente. Vestía un traje negro de luto, una ironía grotesca, y masticaba un palillo de dientes con la calma de quien es dueño del mundo. Miró a Sofía con desprecio, ignorando el llanto de los niños. «Mi más sentido pésame, viuda», dijo, con la voz arrastrada y áspera como lija. «Una pena que Carlos haya muerto tan pronto, principalmente antes de arreglar cuentas conmigo». Sofía abrazó al bebé con más fuerza, sintiendo el corazón dispararse. «Carlos no le debía nada a usted, don Valente. Trabajó gratis el último mes. Usted le retuvo el sueldo», respondió ella, temblando, pero intentando mantener la dignidad. Valente rió, una risa seca y sin humor. Caminó por la sala, tomando un portarretratos y arrojándolo al suelo, rompiendo el vidrio. ¿Sueldo? Su marido me estaba robando, Sofía. Desvíos, pequeños hurtos. Hice las cuentas después de que estiró la pata. Me debe 200,000 pesos. Y como él no está aquí para pagar, la deuda es suya. Herencia maldita, se llama eso. «Eso es mentira», gritó Gabriel, levantándose con la cara roja de rabia. «Mi papá era honesto. Usted es el ladrón». Uno de los matones dio un paso al frente y le propinó una bofetada en el rostro al niño, derribándolo nuevamente. Sofía gritó intentando levantarse, pero Valente hizo una señal para que el matón parara. «Eduque a su hijo, viuda, o la vida lo va a educar a la mala», amenazó. «Tiene 48 horas. Si el dinero no aparece, le quito esta casa y voy a llamar al DIF. Una madre sin techo y endeudada no puede criar 5 hijos, ¿no es así? Sería una tragedia verlos separados en orfanatos diferentes». La amenaza era tan cruel y específica que Sofía sintió náuseas. Valente sabía exactamente dónde herir. Comenzó a revolver los cajones del librero, tirando papeles, cuentas y documentos al suelo, buscando algo que Sofía no sabía qué era. «¿Dónde está? ¿Dónde guardaba las anotaciones?», refunfuñaba. Finalmente, encontró, metido detrás de una Biblia vieja, un cuaderno de tapa de cuero marrón, manchado de café y grasa. Valente hojeó el cuaderno frenéticamente, sus ojos barriendo las páginas con impaciencia. Después de algunos segundos, soltó un gruñido de frustración.
Basura, solo basura, dijo. Con un gesto de desprecio, arrojó el cuaderno al regazo de Sofía. El objeto golpeó en su pecho y cayó sobre el bebé, que lloró más fuerte. Quédese con eso. Es la única herencia que aquel inútil le dejó, un diario de loco. Dibujos, frases sin sentido. Su cerebro ya se había derretido antes de que el corazón parara. Intente vender eso en la librería de viejo. Tal vez consiga unos pesos para la leche. Valente se acercó a ella, el rostro a centímetros del suyo, oliendo a tabaco y colonia cara. 48 horas, Sofía, o va a aprender lo que pasa con quien le debe a don Valente. Dio media vuelta y salió, seguido por sus perros guardianes, dejando la puerta rota balanceándose en el viento frío. Sofía se quedó inmóvil por un largo tiempo, solo meciendo al bebé y llorando silenciosamente, rodeada por los hijos aterrorizados y por los destrozos de su sala. Gabriel, con el labio sangrando, se sentó a su lado y recogió el cuaderno del suelo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer? Nos va a sacar de aquí», susurró el niño, la voz quebrada por el miedo. Sofía tomó el cuaderno de las manos de su hijo. La tapa de cuero estaba tibia, como si aún guardara el calor de las manos de Carlos. Abrió en la primera página. La letra de él, generalmente tan precisa y técnica, estaba temblorosa, apresurada. Las páginas estaban llenas de garabatos extraños. Había listas de compras mezcladas con versículos bíblicos, dibujos de pájaros y frases inconexas como «El gato azul vuela a medianoche» o «3 piedras para el rey del norte». Parecía, de hecho, el delirio de una mente que se estaba perdiendo en el estrés. Sofía sintió una punzada de desesperación. ¿Sería que Valente tenía razón? ¿Sería que Carlos había enloquecido en los últimos meses sin que ella se diera cuenta? Estaba a punto de cerrar el cuaderno y dejarlo de lado, cuando una frase al pie de una página llamó su atención. «Para mi Sofía, que sabe que el silencio también habla». Aquella frase hizo que el tiempo se detuviera. Era algo que él le había dicho el día de la boda. Cuando todos se quejaron de que no hizo un discurso largo, el silencio también habla. Sofía pasó los dedos sobre la tinta. Carlos no estaba loco, era metódico. Si escribió aquello, no era basura, era un mensaje. Y si era un mensaje para ella, entonces las frases sin sentido no eran delirios, eran códigos. Códigos que solo alguien que compartió la vida, la cama y los secretos con él podría descifrar. La noche cayó sobre la casa vulnerable. Sofía puso a los niños a dormir, improvisando una tranca en la puerta con una silla y la mesa de la cocina. El miedo al regreso de Valente era un fantasma rondando cada sombra, pero Sofía encendió una vela en la cocina y abrió el cuaderno nuevamente. Ignoró el desorden alrededor, el labio hinchado de su hijo, la amenaza de desalojo. Se sumergió en las páginas sucias de café. Su mirada cayó sobre una secuencia de palabras aleatorias. Gabriel, rosa, amarillo, viento, río. Parecía tontería, pero entonces miró las iniciales, GRABR. No tenía sentido. Pero ¿y si no eran las iniciales? ¿Y si eran asociaciones? Gabriel era el primogénito. Rosa era su flor favorita. Amarillo era el color de la casa donde vivieron recién casados. Sofía sintió un escalofrío. Carlos estaba usando su memoria afectiva como clave criptográfica. Pasó la página, ansiosa. Había un dibujo tosco de un reloj marcando las 3 horas y 15 minutos. No era una hora cualquiera. Era la hora exacta en que Gabriel había nacido. Al lado del reloj estaba escrito: «Empieza por el comienzo». Sofía entendió. El diario no era una narrativa lineal, era un mapa mental. Carlos sabía que estaba muriendo o que sería asesinado. No podía dejar pruebas obvias que Valente encontrara. Transformó la verdad en una historia de amor cifrada. Con el corazón latiendo en la garganta, Sofía agarró una pluma y un papel. Iba a traducir el silencio de su marido, palabra por palabra, aunque le llevara toda la noche. Si Valente quería guerra, la tendría. Pero él no contaba con una cosa. Él conocía los números de Carlos, pero Sofía conocía su alma. ¿Y tú?
¿Tendrías paciencia para descifrar un enigma en medio del caos o desistirías creyendo que era locura? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú. La madrugada avanzaba lenta y silenciosa sobre la casa sitiada, transformando el comedor en una isla de luz frágil, rodeada por un océano de oscuridad y amenazas. Sofía, con los ojos ardiendo de cansancio y la taza de café frío olvidada a un lado, continuaba inclinada sobre el diario de tapa de cuero. La vela que iluminaba su lectura ya estaba por la mitad, la cera derretida escurriendo como lágrimas petrificadas sobre el plato, proyectando sombras largas que parecían bailar en las paredes con cada parpadeo de la llama. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de respuestas se había transformado en una conversación íntima y dolorosa con el hombre que amaba. Carlos no estaba loco, estaba aterrorizado. Cada página pasada revelaba no el delirio de una mente débil, sino la contabilidad meticulosa de un hombre que sabía que vivía dentro de la cueva de los leones y necesitaba dejar un rastro de migajas para que su familia pudiera encontrar la salida. El sistema de encriptación que Carlos había creado era de una simplicidad genial, basada en la única cosa que don Valente no podía robar o entender: la historia de su familia. Las historias para dormir, escritas en el diario, eran, en realidad, registros criminales detallados. Cuando Carlos escribía: el día en que Gabriel perdió el diente de leche, el lobo feroz comió 3 ovejas del pasto del señor Méndez, Sofía checó la fecha en el calendario antiguo que guardaba. Era exactamente el día en que el señor Méndez, el dueño de la panadería, tuvo su tienda incendiada misteriosamente tras negarse a pagar el sin derecho de piso. Las 3 ovejas eran, probablemente, 3,000 pesos o 3 cuotas de extorsión. Sofía sintió un frío en la espina dorsal. Carlos no estaba solo haciendo la contabilidad legítima, estaba manteniendo un libro de caja sombra, registrando cada centavo sucio que Valente extorsionaba al pueblo. A medida que avanzaba en la lectura, la imagen del marido débil y sumiso se deshacía, dando lugar a un estratega silencioso. Había dibujos de rutas de entrega, placas de camiones disfrazadas en dibujos infantiles de trenecitos y nombres de prestanombres ocultos en acrósticos de poemas malos. Sofía lloró, las lágrimas goteando en las páginas amarillentas, borrando la tinta de bolígrafo. Sintió una culpa avasalladora por todas las veces que deseó que él fuera más hombre, que enfrentara al patrón, sin saber que él estaba enfrentando al monstruo todos los días, acumulando la munición que podría destruir el imperio del agiotista. Estaba construyendo una bomba de tiempo de papel, pieza por pieza, bajo las narices del tirano. «Fuiste tan valiente, mi amor», susurró para la sala vacía, sintiendo el peso de la injusticia de su muerte solitaria. Pero la realidad brutal del presente pronto tocó a la ventana, literalmente. Un estruendo de vidrio rompiéndose en el fondo de la casa hizo que Sofía saltara de la silla, tirando la pluma. El olor inconfundible a queroseno invadió la cocina. Sofía corrió hacia atrás y vio, a través del humo, una antorcha improvisada ardiendo en el patio, lo suficientemente lejos de la casa para no incendiar todo inmediatamente, pero lo suficientemente cerca para mandar un mensaje claro. Una voz gruesa gritó desde la oscuridad de la calle de atrás: «Esto es solo para calentar la noche, viuda. Mañana prendemos el techo». Los perros de Valente no estaban durmiendo, estaban apretando el cerco, jugando con el terror psicológico para quebrar su espíritu antes de que el plazo de 48 horas acabara. Sofía apagó la antorcha con un balde de agua, temblando de pies a cabeza, y trancó la puerta trasera con manos temblorosas. El miedo intentó paralizarla. Intentó hacer que tomara a los niños y huyera al monte, pero el recuerdo del diario la jaló de vuelta a la mesa. Huir no serviría de nada, Valente los cazaría. La única salida era terminar lo que Carlos empezó. Volvió al diario con una urgencia febril. Las últimas páginas eran diferentes. La letra de Carlos se volvía más irregular, los trazos más fuertes, como si escribiera con prisa o bajo fuerte emoción. Las fechas coincidían con la semana anterior a su muerte.
cuando llegaba a casa pálido y sudando frío. Ellos saben que yo sé. Estaba escrito en una página sin códigos. El lobo olió la sangre. Necesito esconder el corazón. No puedo dejarlo en el banco. No puedo dejarlo en la oficina. Sofía pasó la página, el corazón latiendo en la garganta. El corazón debía ser el paquete con las pruebas físicas y el dinero que Valente alegaba haber sido robado. Carlos había sacado el dinero de la caja fuerte de Valente, no para robar, sino para recuperar lo que había sido quitado al pueblo y lo había escondido. ¿Pero dónde? Las páginas siguientes eran confusas, llenas de mapas mentales tachados, ideas descartadas. Muy húmedo, muy cerca. Ellos van a buscar ahí. Carlos estaba buscando el escondite perfecto, un lugar donde nadie jamás buscaría algo de valor. Finalmente, llegó a la última página. Al contrario de las anteriores, abarrotadas de texto, esta estaba casi en blanco. No había fechas, no había listas, había solo un dibujo hecho con carbón o lápiz muy blando, sombreando el papel con una textura gruesa y oscura. El dibujo retrataba un círculo de piedras rústicas, visto desde arriba, con un fondo negro e insondable. Al lado del dibujo, una única frase escrita con una caligrafía firme, casi una orden final. La verdad está donde el agua se secó, pero el amor fluyó por primera vez. Sofía miró fijamente el dibujo, frunciendo el ceño. Un círculo de piedras, un agujero negro, donde el agua se secó. Su mente corrió por todos los lugares que conocían. ¿El río? No, el río nunca se secaba. ¿El tinaco? Demasiado obvio. Miró el dibujo nuevamente. El trazo del carbón era detallado en las piedras del borde. Había una piedra específica, dibujada con una grieta en forma de I. Sofía conocía esa piedra. La había visto 1000 veces mientras tendía ropa en el tendedero. Era la piedra del brocal del viejo pozo artesiano al fondo del patio. Un pozo que se secó hacía años, cuando el manto freático bajó y que nunca tuvieron dinero para rellenar o reactivar. Pero el amor fluyó, susurró Sofía, completando el acertijo. Su memoria viajó 20 años en el tiempo, a una tarde de verano, cuando ella y Carlos eran solo novios pobres y tímidos. Estaban sentados en el muro de aquel mismo pozo, que en esa época aún tenía agua fresca. Fue allí, bebiendo agua de una taza de aluminio y riendo del calor, que Carlos la besó por primera vez. Siempre decía que había bebido del amor aquel día. El pozo seco, el lugar más inútil, peligroso e ignorado de la propiedad. El lugar que todos evitaban por miedo a caer o por superstición de mala suerte. Para Valente, un agujero inútil. Para Carlos, la caja fuerte e impenetrable. Sofía se levantó y fue hasta la ventana de la cocina, apartando la cortina solo 1 centímetro para no ser vista por los vigías afuera. La luna llena había roto las nubes de lluvia, bañando el patio con una luz plateada y fantasmal. Y ahí estaba, en el límite del terreno, cerca de la cerca vieja, el pozo de piedra, cubierto por tablas podridas y vegetación rastrera. Parecía una boca silenciosa esperando tragar secretos. Si Carlos arrojó el corazón allá adentro, estaba en el fondo, a 20 metros de profundidad, en la oscuridad total. Un nuevo tipo de miedo invadió a Sofía. No el miedo a Valente, sino el miedo físico de la tarea por delante. Tendría que bajar allá. Ella, que tenía pánico a los lugares cerrados, tendría que entrar en las entrañas de la tierra, en medio de la noche, con hombres armados vigilando la casa para recuperar el legado de su marido. Pero al mirar el dibujo una vez más, notó un detalle minúsculo que había pasado desapercibido. En el dibujo del pozo, Carlos había hecho una pequeña línea horizontal, marcando no el fondo, sino la mitad del descenso, y al lado de la línea, un número pequeño, 7. No estaba en el fondo, estaba en la pared. No lo tiraste allá, mi amor, construiste un nido, entendió ella. La genialidad y la locura del plan de Carlos la dejaron aturdida. Debió haber bajado allá solo, de madrugada, arriesgando la vida,
para esconder su futuro en las paredes húmedas del abismo. Sofía miró el reloj en la pared. Eran las 3 de la mañana. El plazo de 48 horas estaba corriendo como arena en un reloj roto. Si esperaba al amanecer, Valente vendría con la luz del día para cumplir la amenaza. Si iba ahora, tendría la cobertura de la noche, pero el riesgo de ser oída era inmenso. Gabriel apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos, sosteniendo un bate de béisbol viejo. Vio a su madre en la ventana, vio el diario abierto y la expresión de determinación feroz en su rostro. «Mamá, ¿lo descubriste?», preguntó en un susurro. Sofía se volvió hacia su hijo. Ya no era un niño. El dolor lo había madurado 10 años en una semana. «Sí, Gabriel, papá no nos dejó. Dejó la solución en el patio». Señaló el pozo afuera. «Pero voy a necesitarte. Voy a bajar. Y tú vas a ser mi ancla. Si esos hombres nos ven, estamos muertos. ¿Tienes valor?». El niño tragó saliva. Miró el bate en su mano y luego a su madre. «Por papá lo tengo». Si alguna vez tuviste que confiar en alguien con tu propia vida en un momento de desesperación, sabes el peso que estaba en los hombros de aquel niño. Sofía tomó la cuerda de tender más gruesa que tenía en el armario, una linterna y guantes de jardinería. El plan era insano, peligroso y la única oportunidad que tenían. Apagaron la vela. La casa se sumergió en la oscuridad total. Sofía abrió la puerta trasera con la ligereza de un gato y el aire frío de la noche golpeó su rostro como una advertencia. El pozo la esperaba, silencioso y profundo, guardando la verdad o la muerte. El silencio del patio era una entidad pesada y traicionera, rota apenas por el zumbido distante de los grillos y por el sonido arrastrado de las botas de uno de los matones de don Valente, que patrullaba el perímetro externo de la cerca de alambre de púas. Sofía y Gabriel se agacharon detrás del muro de ladrillos del lavadero exterior, el corazón de la madre latiendo a un ritmo tan frenético que temía que el sonido pudiera ser oído a través de las paredes. El pozo estaba a solo 10 metros de distancia, pero aquel espacio abierto parecía un campo minado iluminado por la luna llena, que esa noche había decidido brillar con una intensidad inconveniente, transformando el jardín descuidado en un escenario de sombras plateadas. Para llegar hasta la boca de la verdad, sin ser vistos, necesitarían más que suerte. Necesitarían crear el caos. «Son dos», susurró Gabriel, espiando por una rendija en los ladrillos. Uno en el portón del frente, fumando, y el otro rondando aquí atrás, cerca del gallinero vacío. Si corremos al pozo ahora, el de atrás nos va a ver. El niño apretaba el mango del bate de béisbol con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sofía miró a su hijo y vio el miedo en sus ojos, pero también una determinación adulta que no debería estar allí a los 14 años. Le tocó el rostro con la mano fría. «No vamos a correr todavía. Vamos a hacer que miren para otro lado. ¿Te acuerdas de los cohetes que sobraron en la caja de herramientas de tu papá?». Gabriela sintió, una sonrisa nerviosa surgiendo en la comisura de la boca. El plan era arriesgado, pero era la única carta que tenían bajo la manga. Mientras Sofía preparaba la cuerda y la linterna, Gabriel se arrastró de vuelta adentro de la casa y fue hasta la ventana de la recámara del frente, que daba a la calle opuesta a la posición del guardia del patio. Con manos temblorosas, encendió la mecha de un paquete entero de cohetes, abrió la ventana solo lo suficiente y arrojó el paquete en dirección al contenedor de basura de metal del vecino. Segundos después, la noche fue rasgada por una serie de estallidos secos y ecos metálicos. «Pa, pa, pa, pa», que sonaban asustadoramente parecidos a disparos de revólver a la distancia. «¡Tiros! ¡En la calle de abajo!», gritó el matón del frente, soltando el cigarro. El guardia del patio, sobresaltado y con la mano en la funda, corrió en dirección al frente de la casa para ver qué estaba pasando, gritando algo en el radio comunicador. «¡Ahora, Gabriel! ¡Ahora!», siseó Sofía. Madre e hijo salieron disparados de la protección del lavadero en dirección al pozo seco, corriendo agachados, sus pies descalzos haciendo el mínimo de ruido posible en la hierba alta y húmeda. Llegaron al borde de piedra del pozo en segundos, pero para Sofía
pareció una eternidad. El olor a limo, tierra mojada y aire estancado subió de las profundidades del agujero tan pronto como ella comenzó a remover las tablas podridas que cubrían la abertura. La oscuridad del pozo era absoluta, un abismo vertical que parecía no tener fin. El diámetro era estrecho, apenas cabiendo los hombros de un hombre adulto, lo que hacía el descenso aún más aterrador para alguien que sufría de claustrofobia como Sofía. Sintió la bilis subir a la garganta. Las paredes internas eran de piedras irregulares, cubiertas de musgo resbaladizo y telarañas que acumulaban polvo de años. «Amarra en el árbol, rápido», ordenó, pasando la punta de la cuerda gruesa de sisal alrededor de la cintura y dando un nudo ciego triple, mientras Gabriel corría para amarrar la otra punta en el tronco del viejo aguacatero, el único árbol lo suficientemente robusto para aguantar el peso. «Mamá, ¿y si la cuerda se rompe?», preguntó Gabriel, probando la tensión, la voz fallándole. «No se va a romper. Tu papá compró esta cuerda para el columpio que nunca armó. Es nueva», mintió Sofía, sabiendo que la cuerda tenía al menos 5 años, pero rezando para que las fibras de sisal aún tuvieran integridad. Se sentó en el borde frío de piedra, las piernas colgando hacia el vacío negro. «Solo necesitas mantener la cuerda estirada, hijo. Usa el tronco como palanca. No dejes que baje demasiado rápido. Y si oyes a alguien llegando, corres y te escondes. No intentes salvarme. ¿Entendiste?». Gabriel negó con la cabeza, llorando silenciosamente, pero afirmó los pies en el suelo y sostuvo la cuerda con la fuerza de la desesperación. Sofía respiró hondo, cerró los ojos por un segundo pidiendo protección a Carlos y se deslizó hacia adentro del agujero. La sensación fue de ser tragada por la tierra. El aire cambió instantáneamente, volviéndose frío y con un olor mineral fuerte, mezclado con el hedor de cosas muertas que caen y no logran salir. Encendió la linterna, sosteniéndola con los dientes para tener las manos libres. El haz de luz iluminó las paredes cilíndricas, revelando 100 pies que huían de la claridad y raíces finas que intentaban penetrar la mampostería. Apoyó los pies en los salientes de las piedras, usando la cuerda para aliviar el peso, y comenzó a bajar. 1, 2, 3. Contaba mentalmente, cada nivel de piedras siendo un escalón al infierno o a la salvación. El dibujo en el diario indicaba la 7ª hilera de piedras a partir del borde. Parecía poco, pero en aquel espacio confinado, donde sus codos raspaban en los laterales y la oscuridad abajo parecía jalarla, cada metro era una tortura. La cuerda giraba lentamente, haciéndola perder la noción de dirección. Se raspó el brazo en una piedra afilada, sintiendo el corte arder, pero ignoró el dolor. Su atención estaba enfocada en contar. 4, 5. El sudor escurría por su frente, mezclándose con el polvo y cayendo en sus ojos. Arriba, Gabriel luchaba su propia batalla. La cuerda quemaba sus manos incluso con la vuelta en el tronco. Oía los gritos distantes de los matones en la calle, dándose cuenta de que pronto descubrirían que los tiros eran solo cohetes. El tiempo se estaba acabando. «Apúrate, mamá, apúrate», susurraba, mirando hacia la casa oscura y hacia el portón, esperando ver la silueta de los monstruos en cualquier momento. El viento mecía las hojas del aguacatero, creando sonidos que lo hacían saltar del susto. Nunca se había sentido tan solo y tan responsable en la vida. Dentro del pozo, Sofía llegó a la 6ª hilera. Paró jadeante, afirmando las botas en las grietas de las piedras. Iluminó la pared frente a ella. Las piedras eran brutas, cubiertas de limo verde oscuro. Necesitaba encontrar la 7ª hilera y que en ella, la piedra con la grieta en Iao. Bajó medio metro más. 7. Sus ojos barrieron la circunferencia. Piedra lisa, piedra redonda, piedra con musgo. ¿Dónde estaba? El pánico comenzó a burbujear. ¿Y si había interpretado mal? ¿Y si eran 7 metros y no 7 piedras? ¿Y si Carlos había alucinado? «Por favor, Carlos, no me hagas esto», imploró, la voz resonando distorsionada en el tubo de piedra. Giró el cuerpo con dificultad,
la cuerda apretando su cintura. Fue entonces que la vio, del otro lado. Una piedra rectangular, ligeramente más clara que las otras, con una fisura diagonal que se bifurcaba en la parte superior. La ira era exactamente como en el dibujo. Sofía estiró la mano, tocando la superficie fría y húmeda. La piedra parecía suelta. No tenía mezcla alrededor, solo tierra compactada. Pero antes de que pudiera intentar moverla, un sonido proveniente de arriba congeló su sangre. No fue el sonido de Gabriel. Fue el sonido de un auto frenando bruscamente frente a la casa, seguido por puertas golpeándose con violencia y voces alteradas. «Eran cohetes, idiotas. Fue una distracción. Están atrás. Rodeen la casa ahora», berreó una voz que Sofía conocía muy bien. Era don Valente. No estaba solo mandando matones. Había venido personalmente y estaba furioso. «¡Mamá! ¡Volvieron!», susurró Gabriel por la boca del pozo, su voz temblando de pavor. «¡Están entrando por el portón!». Sofía miró hacia arriba y vio la silueta pequeña de la cabeza de su hijo recortada contra el cielo estrellado. «Quédate quieto, Gabriel. Escóndete detrás del árbol», ordenó, susurrando lo más alto que podía. Pero Gabriel no soltó la cuerda. Si soltaba, ella quedaría colgada sin apoyo, incapaz de subir o bajar. Se quedó allí, paralizado entre el instinto de huir y el amor por su madre. Pasos pesados aplastaron la grava al costado de la casa. Haces de linternas tácticas comenzaron a barrer el patio, cortando la oscuridad como sables de luz. «¡Viuda! Sé que estás ahí fuera», gritó Valente, la voz acercándose peligrosamente. «Se acabó el juego de las escondidas. Si tengo que quemar este monte para encontrarte, lo quemo». Sofía metió los dedos en la grieta de la piedra marcada, jalando con toda la fuerza que el terror le daba. La piedra cedió un poco, derramando tierra en su cara. Necesitaba tomar lo que estaba ahí antes de que miraran hacia abajo. Los pasos se detuvieron cerca del lavadero. Una linterna iluminó el aguacatero. «Jefe, hay una cuerda aquí», gritó uno de los hombres. El corazón de Sofía se detuvo. Gabriel, en un último acto de valentía o terror, soltó la cuerda amarrada y corrió hacia la oscuridad de los arbustos vecinos antes de ser iluminado, dejando la cuerda tensionada solo por el nudo en el árbol. La luz de la linterna del matón siguió la línea de la cuerda, del tronco hasta el pasto, y del pasto hasta el borde de piedra donde las tablas habían sido removidas. Valente caminó hasta el borde del pozo, sus botas negras deteniéndose a centímetros del agujero. Sofía apagó su linterna inmediatamente y se encogió contra la pared húmeda, aguantando la respiración, rezando para ser invisible en la oscuridad profunda. Oyó la respiración pesada de Valente justo encima de su cabeza. Pateó una piedrita hacia adentro. La piedra cayó, golpeó en el hombro de Sofía y continuó cayendo hasta el fondo seco, haciendo un ruido hueco allá abajo. Valente rió, un sonido que resonó en las paredes del pozo como el rugido de un demonio. «Vaya, vaya», dijo, su voz reverberando amplificada por la acústica del tubo. Encendió una linterna potente y apuntó directamente hacia abajo. El haz de luz cegador bajó barriendo las paredes, buscando la presa. Sofía cerró los ojos y giró la cara hacia la piedra, intentando fundirse con el musgo. ¿Encontraste algún tesoro ahí abajo, viuda? ¿O solo estás buscando la tumba de tu marido? Valente sacó un cuchillo de caza de la cintura y apoyó la hoja en la cuerda tensionada que sostenía a Sofía. Las fibras de sisal crujieron bajo la presión del metal afilado. «Sube con lo que tienes, Sofía, o corto esta cuerda y te dejo ahí para pudrirte junto con los secretos de Carlos». La hoja del cuchillo de don Valente presionó las fibras trenzadas de la cuerda de sisal con una intención sádica, enviando una vibración siniestra que recorrió los 6 metros de extensión hasta llegar a la cintura de Sofía, comunicando la fragilidad de su vida de una forma más elocuente que cualquier palabra. Colgada en el abismo, con los pies apoyados precariamente en las grietas resbaladizas de las piedras, Sofía sintió el terror paralizante transformarse en una lucidez fría y cristalina.
Sabía que Valente no estaba blofeando. La crueldad era su lenguaje nativo, y cortar esa cuerda sería tan fácil como aplastar un insecto. Pero paradójicamente, la amenaza inminente de muerte hizo que el tiempo desacelerara en su mente. Si iba a morir en ese agujero húmedo y olvidado, no moriría como la viuda ignorante que él despreciaba. Moriría sosteniendo la verdad que su marido dio la vida para proteger. Con un movimiento sutil, aprovechando que el haz de luz de la linterna de Valente se había desviado momentáneamente para iluminar la copa del aguacatero, metió los dedos lastimados en la grieta de la piedra marcada con la un-imbei, ignorando el dolor de las uñas que se rompían contra la roca áspera. «Estoy perdiendo la paciencia, Sofía», gritó Valente desde arriba, su voz reverberando en las paredes cilíndricas como un trueno enlatado. «Voy a contar hasta 3. Si no subes con las manos en alto, voy a asumir que fue un accidente trágico. 1. El sonido de la cuenta inició una carrera contra el destino. Sofía jaló la piedra falsa con una fuerza que no sabía que poseía, movida por la adrenalina de una madre acorralada. La mezcla antigua, que Carlos debió haber sustituido por una mezcla de barro y arena floja, se dio con un sonido ahogado de succión. La piedra pesada se deslizó fuera del encaje, casi cayendo sobre su pie, pero Sofía la paró con la rodilla y la dejó caer al fondo del pozo. El golpe sordo allá abajo fue tragado por la oscuridad, revelando, en el lugar donde la piedra estaba, una cavidad oscura y profunda, exhalando un olor diferente del resto del pozo. No olor a moho, sino el olor sintético de plástico y goma preservada. 2. La voz de Valente sonó más impaciente, y Sofía oyó el sonido distintivo de una fibra de la cuerda rompiéndose, tlec, un ruido seco que hizo que se le revolviera el estómago. No tenía tiempo para dudar. Metió el brazo hasta el hombro en la cavidad de la pared, sus dedos tanteando frenéticamente en la oscuridad. Tocó algo frío y liso. No era oro, ni joyas sueltas. Era un paquete voluminoso, envuelto en múltiples capas de plástico negro de obra y sellado con cinta adhesiva industrial plateada. Era pesado, denso, del tamaño de una caja de zapatos grande. Con un gruñido de esfuerzo, jaló el objeto fuera del escondite, sosteniéndolo contra el pecho como si fuera un recién nacido, sintiendo el peso de aquel legado presionando sus costillas. Arriba, Valente notó el movimiento. Apuntó la linterna directamente hacia ella nuevamente, y la luz intensa se reflejó en el plástico plateado del paquete que Sofía sostenía. «Mira nada más», susurró, la codicia sustituyendo instantáneamente la sed de sangre en su voz. Así que la rata realmente escondió el queso en el agujero. «Tira eso para arriba, ahora. Si lo tiras, jalo la cuerda. Si no lo tiras, te caes». Era una mentira obvia. Valente jamás dejaría un testigo vivo después de recuperar las pruebas. Pero Sofía necesitaba tiempo. «Es demasiado pesado», gritó la voz temblorosa fingida. «Necesito amarrarlo a la cuerda para que lo jales. ¡Espera!». Sabía que la codicia de Valente lo haría esperar. Quería el dinero intacto. Mientras Valente refunfuñaba arriba, ordenando que se apurara, Sofía rasgó el costado del paquete con los dientes, escupiendo pedazos de cinta adhesiva. Necesitaba ver. Necesitaba estar segura de que Carlos no había muerto en vano. La primera capa de plástico se abrió, revelando un estuche impermeable rígido. Destrabó los cierres laterales con dedos temblorosos y abrió la tapa. El contenido, iluminado precariamente por el reflejo de la luz que venía de arriba, hizo brotar lágrimas en sus ojos, mezclándose con la suciedad en su rostro. No había solo dinero, aunque había fajos gruesos de billetes de 500 pesos empacados al vacío, lo suficiente para pagar la deuda 10 veces. El verdadero tesoro estaba en un cuaderno de tapa negra, idéntico a los que Carlos usaba en el trabajo, pero con la etiqueta Caja 2, Real, en el lomo. Sofía abrió el cuaderno rápidamente. Las páginas estaban repletas de tablas, fechas, nombres de políticos, valores de soborno y, lo más importante, las firmas originales de Don Valente en recibos de transacciones ilegales que Carlos
meticulosamente había desviado y guardado. Aquello no era solo contabilidad, era la anatomía completa del imperio del crimen de la ciudad. Cada página era un clavo en el ataúd del agiotista. Allí estaba la prueba de la extorsión del panadero, del incendio en la tienda de telas, del fraude en la licitación del ayuntamiento. Carlos no era un cómplice, era un espía infiltrado, un guardián de la moralidad que había registrado cada pecado de su patrón para el día del juicio final. Pero había algo más en el fondo de la caja, bajo el dinero y el libro. Una pequeña caja de terciopelo azul, desgastada por el tiempo. Sofía la abrió con el corazón en la boca. Adentro brillaba un anillo de oro simple con una pequeña piedra de amatista, la piedra del mes de su cumpleaños. Junto al anillo, una nota doblada en 4 partes, escrita con la letra firme de Carlos. Sofía, mi amor, si estás leyendo esto, fallé en entregártelo personalmente en nuestros 20 años de casados. Pero si encontraste esto, significa que fuiste lo suficientemente valiente para mirar donde nadie más miraría. No fui cobarde, solo estaba esperando el momento correcto para liberar nuestra ciudad. Usa este libro. El dinero es para que ustedes empiecen de nuevo. El libro es para que nadie más tenga que vivir con miedo. Te amo más allá de la vida. Un sollozo escapó de la garganta de Sofía, un sonido de dolor y triunfo mezclados que resonó por el pozo. Besó el papel, sintiendo la presencia de Carlos allí, en el frío y en la oscuridad, abrazándola. Había pensado en todo. Había garantizado su futuro y la venganza contra el tirano en un solo golpe maestro. La vergüenza que sintió en el velorio, la duda sobre el honor de su marido, todo eso se evaporó, sustituido por un orgullo feroz e indestructible. No era la viuda de un contador débil, era la esposa de un héroe silencioso. ¿Qué estás leyendo ahí abajo, viuda? La voz de Valente cortó el momento de emoción, impaciente y peligrosa. Deja de perder el tiempo. Tira la caja o corto. Sacudió la cuerda violentamente, haciendo que Sofía golpeara la espalda contra la pared de piedra. El impacto fue doloroso, pero sirvió para traerla de vuelta a la realidad mortal de la situación. Cerró la caja impermeable, trabó los cierres y pasó el lazo de la cuerda por dentro del asa de la caja, asegurando que no cayera. Pero sabía que no podía entregar eso. Si Valente tomaba el libro, quemaría las pruebas y mataría a Sofía y a Gabriel. Sofía miró hacia arriba, a la silueta negra de Valente recortada contra la luna. Tenía el poder en sus manos, pero estaba acorralada físicamente. ¿Quieres el dinero, Valente?, gritó, su voz ahora cargada de una fuerza nueva, desafiante. Hay mucho dinero aquí. El dinero que le robaste al señor Méndez, el dinero de doña Clara, está todo aquí. La mención de los nombres de las víctimas hizo que Valente se detuviera. Se dio cuenta de que ella había visto el libro. El juego había cambiado. Ya no se trataba de deuda. Se trataba de silenciar a un testigo que poseía el arma del crimen. Perra curiosa, gruñó Valente, sacando un arma de la cintura. Ahora ya no sirve de nada subir. Viste lo que no debías. Guardó el cuchillo y apuntó el revólver al agujero oscuro. Sofía se encogió, presionando el cuerpo contra la curvatura de la pared del pozo, intentando salir de la línea de tiro. ¡Bang! El tiro se disparó, la bala rebotando en las piedras sobre su cabeza, enviando astillas de roca y polvo a sus ojos. El sonido fue ensordecedor en aquel espacio confinado, dejando sus oídos zumbando dolorosamente. «El próximo va a tu cabeza», gritó, riendo con la locura de quien se siente intocable. «Pero antes, voy a mandar un regalo para que te haga compañía». Sofía oyó el sonido de algo pesado siendo arrastrado en el pasto allá arriba. Valente estaba empujando la tapa de concreto del pozo, o tal vez una piedra grande del jardín. Pretendía aplastarla allá abajo y luego decir que la estructura se derrumbó sola. El pánico intentó dominar a Sofía nuevamente, pero miró la caja en sus brazos. No podía morir, no ahora. Fue entonces que un sonido diferente cortó la noche, viniendo de la calle. Ya no eran cohetes, eran sirenas. Sirenas reales, aullantes y crecientes.
acompañadas por luces azules y rojas que comenzaron a parpadear en las copas de los árboles sobre el pozo. Gabriel. El niño no solo se había escondido, había huido por el patio del vecino, saltado cercas y corrido hasta el puesto policial o llamado desde algún lugar. La valentía del hijo había ganado el tiempo que la madre necesitaba. Valente dejó de empujar la piedra, maldiciendo alto. «¡Maldición! ¡La policía!», gritó uno de los matones que estaba en el portón. «¡Tenemos que salir de aquí, jefe!». Valente miró el agujero del pozo una última vez, con odio puro en los ojos. Sabía que no tenía tiempo para bajar y tomar el libro, ni para subir a Sofía, pero tampoco podía dejarla subir con las pruebas. En un acto final de maldad pura, tomó el cuchillo nuevamente. «Si yo no me quedo con el dinero, nadie se queda». No apuntó a la cuerda entera, pues tomaría segundos preciosos a cerrar. Apuntó al nudo que sujetaba la cuerda al tronco del aguacatero. Con un golpe violento, cortó el anclaje principal. Sofía sintió el mundo desplomarse. La tensión en la cintura desapareció. Cayó en el vacío por 2 metros aterradores, gritando, hasta que la cuerda que se había enredado en las ramas bajas y en las raíces expuestas del árbol durante la confusión, se trabó con un tirón brutal que casi le partió las costillas. Quedó colgada, balanceándose en la oscuridad, a pocos metros del fondo seco y lleno de escombros del pozo, sosteniendo la caja contra el pecho, mientras oía el caos desarrollarse allá arriba. Gritos de policías, órdenes de alto, el sonido de gente corriendo por el monte. Estaba viva, por un hilo y por un milagro, suspendida en la oscuridad con la luz de la verdad en sus brazos. El impacto de la cuerda trabándose en las ramas sacudió cada hueso del cuerpo de Sofía, dejándola suspendida en el vacío como un péndulo humano, girando lentamente en la oscuridad húmeda del pozo. El dolor en las costillas era agudo, robándole el aire, pero el sonido del caos que explotaba allá arriba la mantuvo consciente. Don Valente, acorralado entre el agujero donde acababa de intentar cometer un homicidio y el portón donde la policía forzaba la entrada, tuvo un momento de vacilación animal. Miró el pozo, el cuchillo aún en la mano, calculando si tendría tiempo de tirar la tapa de concreto y silenciar a Sofía para siempre. Pero los haces de luz de las linternas tácticas de los policías ya barrían el patio, cortando la noche y exponiendo su posición. «¡Policía! ¡Manos en la cabeza! ¡Suelte el arma!», gritó una voz autoritaria amplificada por un megáfono, viniendo del costado de la casa. El agiotista maldijo, arrojó el cuchillo en la hierba alta y levantó las manos, componiendo instantáneamente la máscara de ciudadano ultrajado que usaba también en público. «¡No disparen! ¡Soy yo, don Valente!», gritó, su voz cambiando de depredador a víctima en una fracción de segundo. «Gracias a Dios que llegaron. Esa mujer enloqueció. La viuda está intentando suicidarse. Saltó al pozo con los ahorros de la familia. Intenté salvarla, pero cortó la cuerda». La mentira era audaz, construida sobre la reputación de fragilidad emocional de Sofía. Los policías, 3 hombres uniformados liderados por el sargento Méndez, un oficial veterano que conocía la fama de Valente, pero nunca había tenido pruebas para arrestarlo, avanzaron con cautela por el jardín, armas en mano. Detrás de ellos, protegido por un policía más joven, venía Gabriel. El niño estaba pálido, sucio de tierra y lágrimas, pero señalaba a Valente con un dedo acusador que temblaba de rabia, no de miedo. «Mentira. Él cortó la cuerda. Mi mamá está allá abajo con las pruebas. Él mató a mi papá», gritó el chico, su voz rompiendo el teatro del villano. Allá abajo, en la oscuridad claustrofóbica, Sofía oyó la voz de su hijo y la mentira de Valente. La indignación actuó como una inyección de adrenalina en su sistema exhausto. No iba a permitir que ese monstruo reescribiera la historia una vez más. Afirmó los pies en las piedras de la pared del pozo para aliviar la tensión de la cuerda y, reuniendo todo el aire que sus pulmones adoloridos lograban captar, gritó con una fuerza que la sorprendió a sí misma. «Estoy viva y tengo el libro. Tengo su libro de caja», berreó, su voz resonando por el tubo de piedra como un cañón sónico.
No dejen que salga. Robó a todo el pueblo. Las pruebas están conmigo. La mención al libro de caja hizo caer la máscara de Valente. Sabía que si ese cuaderno salía a la luz, no habría abogado o soborno que lo salvara. El pánico sustituyó a la arrogancia. En un movimiento desesperado y estúpido, bajó las manos e intentó correr hacia la cerca del fondo, donde el bosque denso podría ofrecer una ruta de escape. «Se está escapando», alertó Gabriel. El sargento Méndez no dudó. «Quieto o disparo», ordenó. Valente ignoró, corriendo como un toro ciego, pero no contaba con el vecindario. El ruido de los cohetes, seguido por los tiros reales y ahora por las sirenas, había despertado a toda la calle. Vecinos que años antes habían sido extorsionados por él, padres de familia que perdieron sus negocios por los intereses abusivos, estaban ahora en el muro del fondo, armados con palas, piedras y coraje colectivo. Cuando Valente intentó saltar la cerca, fue empujado de vuelta por dos hombres robustos, el panadero y el mecánico de la calle de abajo. Cayó en el lodo del propio patio que había invadido, rodeado por la policía y por los vecinos vengativos. El sargento Méndez corrió hacia él, presionando la rodilla en la espalda del agiotista y esposándolo con un clic metálico que sonó como música para todos los presentes. «Roberto Valente, queda usted detenido por intento de homicidio y dependiendo de lo que esté en ese agujero, mucho más», dijo el sargento, jalándolo para ponerse de pie. Valente escupía tierra y amenazas, gritando que todos se arrepentirían, que tenía jueces en el bolsillo, pero nadie escuchaba. Todos los ojos y linternas estaban dirigidos al pozo. «Doña Sofía, ¿me escucha?», gritó el sargento en la boca del agujero, iluminando el interior. La luz reveló a la viuda colgada precariamente, la cuerda deshilachada sujeta por un milagro en las raíces. «Estoy aquí, sargento, pero no puedo subir. La cuerda se va a romper si me muevo mucho», respondió ella, abrazada a la caja impermeable. La operación de rescate fue tensa. Los policías trajeron una cuerda de rapel de la patrulla y uno de ellos, más ligero y ágil, bajó con un arnés. El espacio era apretado. El olor a moho y pólvora del tiro anterior aún flotaba en el aire. Cuando el policía alcanzó a Sofía y enganchó el mosquetón en su cintura, sintió las lágrimas calientes lavar el polvo de su rostro. «Agarra la caja, oficial. Esto vale más que oro», susurró ella, entregando el tesoro antes de pensar en su propia seguridad. La subida fue lenta y dolorosa, cada tirón del equipo allá arriba, haciendo que el cuerpo de Sofía golpeara contra las piedras irregulares, pero cuando su cabeza emergió al nivel del suelo y respiró el aire puro de la noche, fue como renacer. Gabriel rompió el cordón de seguridad y se lanzó a los brazos de su madre, los dos cayendo en la hierba húmeda, llorando y riendo al mismo tiempo. Los niños menores, despertados por el ruido y traídos por la vecina que los cuidaba, corrieron para unirse al abrazo colectivo. Sofía estaba sucia, rasguñada, con la ropa rota, pero nunca había parecido tan fuerte. Se levantó, ayudada por su hijo, y caminó hasta donde don Valente estaba siendo sujetado por dos oficiales. El agiotista la miró con odio puro, pero por primera vez había miedo en sus ojos. Sofía no dijo nada, solo pidió la caja al policía que la había rescatado. Con manos temblorosas, pero firmes, destrabó el estuche allí mismo, bajo la luz de los reflectores de la patrulla y ante decenas de testigos, vecinos en pijama, curiosos y policías. Sacó el cuaderno negro, la infame Caja 2. Lo abrió en una página aleatoria y se volvió hacia el panadero, que estaba en la primera fila de la multitud. «Don Méndez, aquí dice que el día 15 de marzo de 2018 usted pagó 5,000 pesos en efectivo por seguridad contra incendios. Y aquí está la firma de Valente recibiendo». El panadero se llevó las manos a la boca, conmocionado. «Fue el día que mi tienda se incendió», murmuró. Sofía pasó otra página. «Doña Clara, el préstamo que usted pidió para la cirugía de su hijo. Aquí dice que los intereses eran ilegales del 20% al mes y que él tomó la escritura de su casa como garantía falsa. La escritura está anexada en la página 40.
Un murmullo de indignación corrió por la multitud. Valente intentó resistirse. «Eso es falsificado. Esa mujer es una mentirosa», gritó. Pero Sofía continuó, leyendo nombre tras nombre, crimen tras crimen. Carlos había documentado todo. Cada humillación, cada robo, cada amenaza que aquella comunidad había sufrido por décadas estaba catalogada en aquellas páginas, escrita con la letra meticulosa de un hombre que todos juzgaban ser un cómplice cobarde. «Mi marido no era su contador, Valente», dijo Sofía, cerrando el libro con un golpe seco y entregándolo en las manos del sargento Méndez. Él era su sentencia y cumplió su trabajo hasta el final. El sargento tomó el libro como si fuera una reliquia sagrada. «Esto es prueba material suficiente para encerrar a este hombre y a su banda por unos 30 años, doña Sofía. Y vamos a recuperar las escrituras y el dinero desviado». Hizo una señal a sus hombres. «Llévenselo y usen las esposas dobles». Mientras Valente era empujado dentro de la patrulla, gritando obscenidades que se perdían en el sonido de las sirenas, la multitud comenzó a aplaudir. No eran aplausos educados, eran gritos de liberación, silbidos y vítores. Aplaudían a Sofía, aplaudían a Gabriel, pero principalmente aplaudían la memoria de Carlos. La viuda miró al cielo nocturno, donde la luna brillaba libre de las nubes. Tocó el bolsillo donde había guardado el anillo de amatista. La batalla había terminado. El monstruo había sido derrotado no por la fuerza bruta, sino por la paciencia, por la inteligencia y por el amor de un hombre sencillo que sabía que la pluma es, de hecho, más poderosa que la espada. La adrenalina comenzó a bajar, dando lugar a un agotamiento profundo que hacía temblar las rodillas de Sofía. Gabriel pasó el brazo alrededor de la cintura de su madre, sosteniéndola. «Lo logramos, mamá. Papá lo logró», dijo. Sofía miró el pozo abierto, aquella boca negra que casi la había tragado, y vio que ya no era un lugar de muerte. Era el lugar donde sus vidas habían sido salvadas. Vio los paquetes de dinero aún dentro de la caja impermeable, billetes que pagarían las deudas, reformarían la casa y garantizarían la universidad de los 5 hijos. Pero lo que más brillaba allí no era el dinero, era el honor limpio de su apellido. 6 meses después de la noche fatídica en que las sirenas de la policía despertaron al barrio dormido, la primavera llegó al pueblito con una intensidad vibrante, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el fin de una era de miedo. La casa de Sofía, antes marcada por la pintura descascarada y por el aire de abandono que la miseria impone, ahora exhibe una fachada renovada en tonos de amarillo solar, con ventanas abiertas que dejan que las cortinas de encaje blanco bailen al viento. El portón del frente, que había sido forzado con una patada brutal por don Valente, fue sustituido por una estructura de hierro forjado elegante, no para mantener a la gente fuera, sino para enmarcar el jardín que Sofía plantó con sus propias manos. Donde antes había maleza alta y escondites de miedo, ahora florecen margaritas y girasoles, transformando el escenario de un crimen en una postal de resiliencia. El cambio más profundo, sin embargo, no ocurrió en la arquitectura, sino en el tejido social de la comunidad. Sofía tomó una decisión que impactó a todos y cimentó la memoria de Carlos como la de un santo local. Con el dinero en efectivo encontrado en el fondo del pozo, una cantidad que podría haber garantizado una vida de lujo para ella y sus hijos en cualquier otra ciudad, hizo algo extraordinario. Guiada por las anotaciones meticulosas del libro de caja 2, Sofía buscó a cada vecino que había sido extorsionado por Valente. En una tarde de domingo, reunió al panadero señor Méndez, a doña Clara y a tantos otros en su sala de estar. Con la dignidad de una reina, entregó sobres conteniendo exactamente el valor que les había sido robado, corregido y limpio. «Esto no es caridad», dijo, silenciando las protestas de gratitud. «Esto es restitución. Carlos guardó esto para ustedes. Él era solo el banco honesto en un sistema de ladrones». Aquel gesto transformó el luto del pueblo en celebración. Donde quiera que vaya Sofía, es recibida
no con las miradas de lástima reservadas a las viudas pobres, sino con reverencia. En el mercado se niegan a cobrarle las frutas, en la farmacia el dueño insiste en darle descuentos, pero Sofía paga cada centavo, orgullosa de su independencia. El dinero que sobró, la parte justa que Carlos había ahorrado de su propio sueldo legítimo y los intereses que Valente le debía, fue invertido con sabiduría. Sofía abrió un pequeño taller de costura, un sueño antiguo que había sido archivado por las dificultades, y ahora el sonido de la máquina de coser se mezcla con las risas de los niños, creando la sinfonía de un hogar productivo y feliz. Los hijos, que cargaron el peso del terror adulto demasiado pronto, volvieron a ser niños. Gabriel, el chico que empuñó un bate de béisbol y arriesgó la vida para salvar a su madre, guardó el arma improvisada en el fondo del armario y volvió a la escuela. Ya no necesita vigilar la ventana por la noche. Ahora duerme el sueño pesado de los adolescentes, soñando con el futuro y no con la supervivencia. Usa el reloj de pulsera de su padre, recuperado del cajón de Valente por la policía, no como un peso de tristeza, sino como una brújula moral. Los fines de semana, ayuda a su madre en el jardín o juega fútbol en la calle, y ver su sonrisa despreocupada es, para Sofía, la mayor prueba de que la victoria fue completa. El viejo pozo seco, el escenario de la pesadilla, sufrió la transformación más simbólica de todas. Sofía no quiso rellenarlo, como muchos sugirieron para enterrar los malos recuerdos. En cambio, contrató a un albañil para reformar el borde de piedra y construyó una celosía de madera sobre la abertura, donde plantó una enredadera de jazmín estrella. La planta creció vigorosa, cubriendo el agujero oscuro con un manto verde y flores blancas perfumadas. El lugar donde casi murió colgada de una cuerda es ahora un banco de jardín, su lugar favorito para leer por la tarde. La boca de la verdad ahora exhala perfume, y el abismo que guardaba secretos ahora sustenta la vida, probando que el amor puede florecer incluso sobre el vacío más profundo. Don Valente y su banda fueron condenados a penas que suman décadas, gracias a la prueba irrefutable del diario de Carlos. El imperio del miedo se derrumbó como un castillo de naipes. La casa de empeño que servía de fachada fue cerrada, y en su lugar, el ayuntamiento planea abrir una biblioteca comunitaria. La justicia humana, aunque lenta, fue servida con una precisión matemática que haría sonreír a Carlos. Sofía visitó la tumba de su marido en el Día de Muertos, pero esta vez no había lluvia ni soledad. El sepulcro estaba cubierto de flores frescas, tantas que apenas se veía la piedra, dejadas anónimamente por decenas de personas a las que él ayudó en silencio. Sofía se arrodilló en el pasto, acariciando la lápida limpia. En su mano derecha, el anillo de amatista brillaba bajo el sol, capturando la luz en facetas violetas. Lo usaba todos los días, sintiendo el metal calentarse contra su piel, una promesa cumplida de 20 años de amor. ¿Viste, mi amor?, susurró a la tierra. Leímos tu silencio. El mundo ahora sabe quién fuiste. No fuiste el hombre que bajaba la cabeza. Fuiste el hombre que estaba mirando hacia donde nadie más veía. Una brisa suave meció los árboles del cementerio, y Sofía sintió una paz absoluta, la certeza de que él estaba allí, no como un fantasma, sino como un recuerdo bendito. Al volver a casa, al final de la tarde, Sofía encontró a los niños reunidos en la sala, haciendo la tarea. El diario de tapa de cuero, aquel objeto sucio y manchado que Valente había llamado basura, ahora reposaba en un lugar de honor, una pequeña caja de vidrio y madera que Gabriel había construido en la clase de carpintería, colocada sobre la chimenea. Estaba abierto en la página del dibujo del pozo, la página que salvó sus vidas. No era solo un cuaderno viejo, era el documento fundador de la nueva vida de aquella familia, un testamento de que la inteligencia y el amor vencen a la fuerza bruta. Sofía preparó un té y se sentó en su sillón, observando la escena doméstica. La casa estaba segura, las cuentas estaban pagadas, el honor estaba limpio. Miró sus manos,
que aún traían algunas cicatrices finas de aquella escalada en el pozo, marcas que no quería borrar. Eran sus medallas de guerra. Se dio cuenta de que la verdadera herencia de Carlos no fue el dinero, ni el anillo. Fue el descubrimiento de la fuerza que ella misma poseía. Él dejó el mapa, pero fue ella quien tuvo el valor de bajar a la oscuridad para buscarlo. Y mientras el olor a jazmín entraba por la ventana abierta, Sofía sonrió, sabiendo que la noche ya no traía miedo, solo descanso. La historia de Sofía y Carlos nos enseña una verdad poderosa que muchas veces olvidamos en el ruido del día a día. El verdadero héroe no es aquel que grita más fuerte o exhibe fuerza bruta, sino aquel que ama en silencio y protege a los suyos con sabiduría estratégica. El diario sucio y manchado, que la arrogancia de un tirano descartó como basura, contenía la llave para la libertad de todo un pueblo, probando que la maldad, por más poderosa que parezca, siempre es ciega a los detalles que nacen del amor. Carlos mostró que la integridad es un legado más valioso que cualquier herencia en dinero, y que el valor de una madre dispuesta a bajar a la oscuridad puede traer a la luz la justicia más improbable. Que esta narrativa nos inspire a mirar con más atención y respeto a las personas calladas a nuestro alrededor y a los objetos simples que cargan recuerdos, pues dentro de ellos pueden habitar mapas de tesoros emocionales que salvan vidas. Si tú también crees que el amor verdadero es el único código que la maldad jamás logrará descifrar, suscríbete al canal para acompañar nuestras próximas historias de superación y fe. Comparte este video con quien necesite saber que, incluso en el fondo del pozo más oscuro, siempre hay una cuerda de esperanza esperando ser sostenida. Quédense con Dios y hasta la próxima.